En este vídeo te traigo top 20 mejores Pokémon para chetarte, para gastar polvos estelares en 2026. Los 20 Pokémon que vale sí o sí la pena y que deberías tener subidos al máximo. Así que si todavía no sabías qué Pokémon gastar, invertir polvos estelares en Pokémon GO, tranquilo que en este vídeo te traigo la solución. Vamos a empezar poquito a poquito, vamos a ir por tipos. Y es que vamos a ir primero por el tipo lucha. Y la bestia es Lucario. Lucario es top 1 Pokémon de lucha, top 6 Pokémon acero, pero bueno, en este caso lo queremos como Pokémon de lucha. Por aquí tenéis el Mega Lucario, el mejor Pokémon lucha de momento todavía en el juego en 2026. Y veo muy difícil que alguien le dé el sorpaso, porque de verdad es una auténtica bestia y es muy bueno. Así que hacer como yo y chetarlo a level 50, que jamás os vais a arrepentir. Luego vamos con un Pokémon que, pues por suerte, ha venido mucho a Pokémon GO. Yo ya tengo 2 subidos a level 50, que es Rayquaza. Por aquí tenéis mi Shiny Ataque 14. Tengo una maldición con los Shinies Ataque 14. Pero bueno, aquí tenéis a Rayquaza, Tajo Aéreo Ascenso Draco y la Mega, que es el mejor Pokémon volador del juego y el segundo mejor dragón. De hecho, lo más probable es que también vais a usar a Rayquaza como atacante dragón, ya que el top 1 lo vamos a ver ahora mismo de atacante dragón, ¿vale? Y también es el top 1 de atacante veneno. En este caso estamos hablando de Eternatus, que sí, evidentemente es un Pokémon que vale muchísimo la pena. Puya Nociva Cañón Dynamax es una auténtica bestia, es el mejor de los mejores, top 1, ya os digo, veneno, top 1 dragón. Pero claro, ¿quién se va a subir un Eternatus? Es muy difícil subirse un Eternatus, por eso pues vale mucho la pena también subirse Rayquaza por el lado dragón, si no tienes la suerte de tener un buen Eternatus como soy yo, que mi Eternatus es malísimo y de momento no me lo voy a subir porque me duele en el alma gastarme los tropocientos caramelos que me ha costado conseguir en subirme Eternatus, que además ni siquiera lo podría subir a level 50. Pero bueno, vamos con Pokémon que sí son muy asequibles de conseguir porque han venido muchas veces y vendrán muchas veces más a Pokémon GO. Y estamos hablando de Groudon, que bueno, pues es la bestia de tipo tierra y además también es bastante bueno en Liga Master. Pero bueno, estamos hablando de top en sus tipos como atacantes para incursiones o, bueno, evidentemente también te pueden servir en gimnasios, y en este caso estamos hablando de Groudon, mejor atacante de tierra del juego, y además que es precioso. O sea, fijaros qué guapa está la forma primigenia. Mirad este Shiny, me encanta tener este Shiny con la medallita aquí diciendo soy el mejor indiscutible desde hace muchísimo tiempo, que es el mejor indiscutible y no hay nada que decir. Luego vamos con Dialce, un Pokémon que la gente me ha dicho, David, ¿por qué te lo subes si pronto sacarán el Shiny? Bueno, el Shiny de aquí a que lo consigamos será una emisión especial que tardará más de un año y es el mejor Pokémon roca del juego. Sí, amigos, Mega Dialce es el mejor roca del juego, está por delante de Tiranitar, está por delante de algunos rocas que son muy buenos, pero Dialce es el mejor. Pero sí que es verdad que tienes que tener la suerte, como es mi caso, aquí sí, con Eternatus no, pero aquí sí, de que me sale un Dialce muy bueno, aparte de conseguir caramelos XL raros y chetártelo. Entonces tranquilos que os daré otra opción de roca más adelante para que os chetéis y no tengáis que subiros sí o sí a Dialce, porque entiendo que es una opción complicada. Así que no os preocupéis, que todos los Pokémon difíciles os traigo otra opción en el vídeo para que chetéis dentro de los 20 Pokémon que vale la pena chetar. Y aquí, por ejemplo, tenemos uno que a mí me da rabia que sea regional, porque no hay manera. Estamos hablando de Heracross, aquí lo tenéis, yo tengo uno de intercambio 100%, pero me faltan caramelos XL, que es casi imposible que los consiga, porque es regional, y es el mejor Pokémon bicho de todo el juego. Sí que es cierto, bueno, y el quinto mejor de lucha, por cierto, sí que es cierto que los Pokémon bicho solo se usan en casos específicos, porque cuando a algo le ganas con bicho, yo que sé, por ejemplo, le quieres ganar a planta, pues mejor le vas a pegar con Rayquaza de tipo volador, que tiene mucho más daño que lo que pueda tener el Heracross, o le vas a pegar, lo veremos pronto, con un Pokémon de fuego que va a tener más DPS que lo que tiene Heracross. Entonces, un Pokémon bicho solo lo vas a usar en un caso específico de que el bicho le pegue por 4. Nada más. Vale, por ejemplo, psíquico, siniestro, el caso, no sé si hay algún Pokémon, pero bueno, alguien que de verdad que le puedes pegar por 4 es la única circunstancia en la que vas a usar atacante de bicho, así que vale la pena sí, pero
un poquito cogido con pinzas, ya que en la mayoría de las ocasiones vas a usar a otro atacante. Luego vamos con uno que sí que es brutal y sí que yo lo he usado una auténtica barbaridad. Necrozma Alas del Alba, ¿vale? Necrozma fusionado con Lunala, el mejor fantasma del juego. De verdad, el mejor fantasma del juego, es muy, muy bueno. Y además el Liga Master también es muy, muy bueno para quien le guste el PvP. Yo lo tengo aquí y de verdad es una auténtica maravilla este Pokémon. El Shiny es precioso aquí con el rosita, no sé. Lo he usado una barbaridad, yo os digo yo que vale muchísimo, muchísimo la pena subir este Pokémon. Vamos con más. Evidentemente no podía faltar el mejor Pokémon del juego actualmente, el Zacian. Evidentemente el Zacian no podía faltar. Top 1 de acero, top 2 de hada. Bueno, es una locura. Además lo puedes usar como Pokémon Dynamax, ¿vale? Con lo cual es que vale para todo. O sea, vale para todo. Yo tengo el Shundo porque me gasté la chapa y valió muchísimo la pena gastarme la chapa para tener el espectacular Shundo de Zacian. También podríamos meter aquí un poquito a Zamacenta, que está un pelín por debajo como atacante de acero porque aguanta más que Zacian el daño. Y por ahí se le acerca bastante, sigue siendo Zacian el mejor, el top 1, pero Zamacenta está bastante cerca. Así que bueno, si alguno no tiene ningún Zacian bueno y tiene un buen Zamacenta, pues también vale la pena chetarse y hacerse un Zamacenta. Los dos habría que tenerlos, ¿vale? Pero bueno, Zacian está un poquito por delante. Vamos con un Pokémon que me flipa que esté en el top y yo todavía no lo tengo subido a level 50, es un crimen la verdad. Estamos hablando de Blaziken, vale, yo tengo este Shiny por aquí precioso. Pues Mega Blaziken, ahí lo tenéis con ataques de fuego, es el mejor Pokémon fuego. Aunque está clavado, está ahí rozando, está ahí tocando con Charizard, vale, Charizard, Mega Charizard y sigue siendo también una auténtica bestia. De hecho me voy a salir de aquí un momento porque os quiero enseñar algo que sí que es cierto que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, si tú tienes poco polvo estelar y solo te puedes chetar o un Charizard o un Blaziken, pero tu Charizard bueno es Gigamax, hombre, pues a lo mejor te renta más subirte el Charizard, ya que el Charizard te sirve como Gigamax. Aquí lo tenéis, mi Gigamax, que es precioso, lo tengo en el 50, pero es que también te sirve como Mega Charizard y ahí lo tenéis. Y lo puedo usar de las dos maneras. Lo puedo usar en ataques Dynamax Gigamax y lo puedo usar como Mega Incursión, como atacante en Mega Incursiones o en incursiones legendarias como Mega Charizard y que ya os digo que está tan bien como Blaziken como atacante de fuego. Lo que pasa es que Blaziken también es top 2 atacante de lucha. Entonces, claro, Blaziken es que es una pisonadora, te sirve para todo. Vale, pero si tienes el Gigamax, vale la pena hacer ahí el Gigamax, aunque el Gigamax no es el mejor atacante de fuego. De hecho, si queréis, si apoyáis fuertemente este vídeo, si llegamos a 1000 likes en este vídeo, os haré un vídeo de los mejores Gigamax y Dynamax, el mejor de cada tipo, para chetarte, el mejor atacante de cada tipo que deberías tener sí o sí en tu equipo para tener un buen team de Dynamax y de Gigamax, ¿vale? Vamos a seguir con la etiqueta, vamos a seguir con los mejores, en este caso mi favorito, Kyogre, de mis legendarios favoritos, mi favorito de tercera generación, que siempre es y será el mejor Pokémon de agua de todos. Al igual que pasa con Rayquaza, que es el mejor volador porque es el rey de los cielos. Kyogre es el rey de los mares, es el dios de los mares, el que crea los mares, pues es el mejor de agua. Y Groudon es el que crea la tierra, pues es el mejor Pokémon de tierra. Es tan fácil como eso. Los tres son los mejores y hay que decir que hay un montón de Pokémon de la tercera generación. Amigos, viva la tercera generación. ¡Viva la tercera generación! Ahí estamos, Kyogre top 1, espectacular, está precioso y siempre vale la pena. Pero es que vamos a otro Pokémon de tercera generación, como no podía ser de otra manera. Tenemos a Sceptile, que yo tengo este espectacular Shundo de intercambio random con... Vamos a darle caña, vamos a hacer ese Mega Sceptile, mi espectacular. La verdad es que tengo unos cuantos Shundos del top 20, tengo que estar muy contento y agradecido de tener muy buenos Pokémon de este top 20 mejores Pokémon para gastarse polvos estelares. Y hay que decir que Mega Sceptile es de lejos el mejor planta y además es un inicial, es muy fácil hacerse un Sceptile, de verdad, es muy fácil, salen Mega Incursiones directamente evolucionado.
es muy bueno, así que por favor, hacer un step tal que os va a rentar muchísimo, vale muchísimo, muchísimo la pena. Vamos con otro que quizás es un poco más complicado, al menos para mi gusto, que es Regieleki, porque no ha salido mucho. De hecho, pues este último lo tengo yo capturado en 2025, el año pasado, y es un Pokémon que a lo mejor cuesta un poquito sacar un 100%, porque no ha venido tanto como Rayquaza, Kyogre, Groudon, han tenido días de raids, etcétera. Entonces quizás es un poquito más complicado. Así que bueno, si no tenéis un buen Regieleki, siempre podéis haceros un Raikou oscuro, que ya os dije yo que valía muchísimo la pena hacerse un Raikou oscuro porque es el segundo mejor atacante eléctrico, el Raikou oscuro, pero primero está Regieleki, que es una bestia, es una bestia. Hay que decir que si algún día sacan, todavía no está, pero si algún día nos sacan el Tornadus, por aquí os lo voy a enseñar, ¿vale? Perdón, Tundurus. Si algún día sacan el Tundurus, en este caso yo tengo el forma avatar, pero tiene que ser el forma Totem, será el top 1 atacante eléctrico. Pero de momento todavía no está, así que de momento Regieleki sigue siendo el top y la bestia. Vamos con un oscuro. Ahí está, hay unos cuantos, hay algún oscuro ahí en este top, vale, que es Mewtwo. Mewtwo oscuro es el mejor atacante psíquico del juego. Veremos cuando salga la Mega, si la Mega es mejor que el oscuro. Así será mucho más fácil de hacerse un Mewtwo normal con Mega que un Mewtwo pues oscuro, que cuesta mucho más de conseguir uno bueno, en mi caso el mejor que tengo es 91, o que cuesta muchísimo más de chetártelo a level 50. Pero bueno, yo tengo este subido desde hace mucho tiempo, la verdad es que vale mucho la pena, pero entiendo que es difícil. Tranquilos que os traeré la otra opción que está dentro del top 20 para atacante psíquico, que vale mucho la pena, tiene muchísimo DPS. Pero bueno, vamos con Kyurem, que a veces me preguntan, David, ¿cuál es el mejor? A ver, el mejor para Liga Master es el otro Kyurem, pero el mejor atacante de hielo de todo el juego es el Kyurem blanco. Yo me lo tengo que chetar, de hecho tengo los caramelos, no creo que tarde mucho, además lo tengo con este fondo que está guapísimo. El mejor atacante hielo es Kyurem blanco y además le saca un poquito al otro Kyurem, con lo cual esta es la opción como pedazo de atacante de hielo con colmillo hielo y llama gélida. Pues es una auténtica máquina y además está precioso. Pero bueno, entiendo que tal vez es un Pokémon un poquito difícil de conseguir, pero poco a poco van sacando más. De hecho, este año ya hemos tenido las fusiones disponibles, así que realmente no es tan complicado, porque las van sacando ya todos los años. ¿Qué más Pokémon nos faltan por ver? Ya os he dicho yo que tendríais otra opción como atacante de roca en este vídeo, y de hecho es el mejor siniestro. ¿Dónde está? Y de hecho es el mejor siniestro del juego. Aquí lo tenéis, Tyranitar. Tyranitar, Mega Tyranitar en este caso, vamos a hacer la Mega, es el mejor Pokémon siniestro y el tercero mejor de roca, aunque os voy a dar también otra opción de roca. La verdad es que de roca vamos a ver bastantes opciones. Vale mucho la pena los rocas porque hay mucho Pokémon de fuego, mucho volador, fuego volador, Moltres, Ho-Oh, etc. Entonces siempre vale la pena tener Pokémon de roca. La verdad es que se usan mucho en este juego como atacantes. Y Mega Tyranitar siempre es una buena opción, ya sea el de siniestro, que es top, o si no puedes hacerte el Diance, pues te haces el Mega Tyranitar y te va a rentar una auténtica barbaridad. Vamos ahora con un tipo que pasa un poquito como con los Pokémon de tipo bicho. Vale, vamos con Gardevoir. Gardevoir se usa como atacante de tipo hada, ¿vale? Y yo no lo tengo subido. ¿Por qué? Porque el tipo hada prácticamente no se usa en atacar en raids. ¿Por qué? Porque con el hada ganas a dragón, pero a dragón le atacas con otras cosas como el propio dragón. Pues vas con un Rayquaza que va a tener muchísimo más daño que Gardevoir, o vas con, por ejemplo, lo que hemos visto, el Kyurem White, vas con el atacante de hielo y vas a pegar más que Gardevoir. ¿Por qué? Porque Gardevoir, aunque es el mejor hada, no tiene mucho ataque, no tiene mucha potencia comparada con otros tipos como los dragones o como los Pokémon de tipo hielo. Con lo cual, sí, es el mejor hada, puede valer la pena si quieres tener un atacante que a más de atacar te defienda un poquito, porque si te atacan con dragón pues no te va a pegar mucho porque eres tipo hada, pero si quieres ganar con pocos jugadores o rápido la incursión, mejor ataca con dragón y no con el Gardevoir, aunque sigue valiendo la pena de chetar para mi gusto. Luego vamos ya con Pokémon que no son top 1, pero que son otras opciones por si no podéis chetaros el top 1. Por ejemplo, Gengar es el top 2 veneno, y la opción 1 era Eternatus, es casi imposible hacerse un Eternatus, pues para eso está el Mega Gengar. Te haces un Mega Gengar con Bomba Lodo y ya tienes el top 2 de veneno. Y además, si no puedes hacerte el Necrozma fusionado con Lunala y chetarte lo que es el top 1 fantasma, Gengar es el top 2 de fantasma, y así tienes la opción, ¿vale?, de tener a un Pokémon que está en dos tipos prácticamente top. Y además, si tuvieses el Gigamax bueno de Uves, que no es mi caso, también te serviría como Gigamax, y ya te adelanto que es el mejor atacante Gigamax fantasma del juego. O
sea, el Gigamax de Gengar es el mejor atacante fantasma del juego. Entonces también vale la pena subírtelo por esas circunstancias, aunque este vídeo va de incursiones y de mega incursiones y no de Dynamax, ¿vale? Vamos con otro Pokémon. Ya os he dicho yo que en este vídeo os iba a traer muchas opciones de tipo roca, porque es muy bueno el tipo roca, funciona muy bien en el juego, y estamos hablando de Rhyperior Oscuro. Yo no lo tengo subido porque, bueno, tengo el Mega Tiranitar y tengo el Mega Diance, no me hace falta más opciones de roca, pero Rhyperior Oscuro es top 2 atacante de roca. El top 1 era Diance, o sea, gana... al Tiranitar es muy bueno. Lo que pasa es que cuesta mucho chetarlo, pero yo tenía que decirlo, pues si alguien tiene la suerte de tenerlo, vale la pena, chétatelo. O sea, si tienes la suerte de tenerlo, vale la pena, chétatelo. Además puedes llevar a Mega Diance y a Rhyperior Oscuro y tienes top 1 y top 2 en el mismo equipo, porque la mayoría de Pokémon que hemos visto en este vídeo son megas, solo puedes llevar una, no puedes tener 3 megas, con lo cual el Rhyperior tendrías ahí pum pum, tendrías 2 opciones mega buenas y reventarías la incursión. Y lo mismo pasa con el tipo psíquico, con el Pokémon que me quedaba por enseñaros, con el... Bueno, no, me quedan 2, top 19, Alakazam. ¿Por qué? Porque Mewtwo es el mejor, pero Alakazam es el segundo mejor, y además Alakazam tiene un DPS muy alto, tiene un DPS bastante bueno, sinceramente. Entonces puedes llevar a Mega Alakazam y puedes llevar a Mewtwo Oscuro. Si tienes que hacer una raid que tengas que ganar con psíquico, ¿vale? Pues llevas a Mega Alakazam, llevas a Mewtwo Oscuro y ya está. Y con esos dos prácticamente te vas a hacer la raid, vas a destrozar la incursión. Y además Mega Alakazam es mucho más fácil de conseguir que un Mewtwo Oscuro, es mucho más fácil de chetar. Hay muchos eventos de psíquico que aparece Abra, hemos tenido Community Day, hemos tenido, no sé si ha habido hasta clásico, ha salido muchísimo Abra, ¿vale? Entonces sale Mega Alakazam en incursiones, con lo cual es muy fácil de conseguir los Pokémon de megas siempre, y Alakazam vale mucho la pena. Y vamos con la última mega del vídeo, que está por aquí, y es Garchomp, que la gente siempre me mata si no lo pongo en los tops. Tranquilos, lo he puesto. Además yo tengo este shiny espectacular. Top 2 de tierra, pues si no puedes hacerte un buen Groudon. Y top 3 de dragón. Vale, está muy arriba en 2 rankings, no podía dejarlo fuera. Y es otro Pokémon que es muy fácil de conseguir. Gible ha salido muchísimas veces y está en mega incursiones en las rotaciones. De vez en cuando puedes conseguir directamente Garchomps, que está rotísimo conseguir Garchomps directamente. E intentar sacar uno bueno, conseguir la mega energía y tener a otro todopoderoso Pokémon que vale evidentemente la pena de chetar. Yo lo tengo chetado y tengo muchos otros de Garchomp chetados al 40, porque la verdad es que lo he usado mucho. Fijaros aquí, perdón, tengo 2 a level 50. Estos 2 están a level 50 y luego tengo este level 40 y este level 40. ¿Por qué? Porque es que vale mucho la pena este Pokémon. Y hasta aquí el vídeo de top 20 Pokémon que vale la pena chetar en Pokémon GO. Ponedme en comentarios si creéis que me he olvidado de alguno que vosotros creéis que vale muchísimo la pena subir, para que la gente lo comente en comentarios y veamos qué tal. Y también dejar un pedazo de like si queréis ese vídeo de top mejores Pokémon Dynamax y Gigamax, top 20 para chetarte Pokémon Dynamax y Gigamax en Pokémon GO 2026. Así que nada, dejar ese pedazo de like si os ha gustado el vídeo, espero que os ayude y nos vemos en el próximo vídeo.